El Banco de la República ha cometido errores, por lo menos manteniendo la compra de dólares, sabiendo que tenían un dólar ya muy competitivo. Me parece muy extraño las declaraciones de un banco central en esos términos en los que lo ha hecho, diciendo cosas como que la polarización del país afecta a la tasa de cambio, el desempleo, el crecimiento de la economía. Año tras año es gracias a la Corte Constitucional, gracias a la terrible norma de la Corte Constitucional de decir que el salario mínimo tiene que subir igual o más que la inflación. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy pues vamos a hablar de una pelea, aunque formalmente no se llame pelea porque se supone que ellos no están peleando y todos guardan, digamos, las formas, pero para mí esto sí es una pelea entre el Banco de la República y entre el gobierno, pues específicamente entre el Ministerio de Hacienda, porque el Banco de la República ha salido a decir que hay estancamiento de la economía colombiana. Digamos que eso fue lo que encendió la chispa, sale el Banco de la República a decir eso, y obviamente el Ministerio de Hacienda sale a decir que no hay ningún estancamiento de la economía colombiana, y luego ya hay otros detalles dentro de la discusión, pero a mí sí me parece muy extraño, es decir, les doy el paso a ustedes diciendo que a mí me parece muy extraño las declaraciones de un banco central en esos términos en los que lo ha hecho, diciendo cosas como que la polarización del país afecta a la tasa de cambio, el desempleo, el crecimiento de la economía. Es decir, se supone que el Banco Central, el gerente del Banco Central y la institución no se meten en esas cuestiones de política y no hace ese tipo de afirmaciones. Yo sí quiero decir que a mí me parece que el Banco de la República pues me parece un poquito como no pensó bien qué es lo que quería decir o no pensó bien las palabras con las que iba a sostener su argumento. Sin embargo, me parece que igual el conflicto no es un conflicto, al fin y al cabo, me parece que es más bien como un debate en un análisis de los datos y pues, hombre, son análisis de los datos en el sentido de ver cómo los estamos interpretando. Me parece que no es tan grave, no me parece que sea que se están entonces como disparando, haciendo una guerra, simplemente es un debate en la interpretación de los datos y que uno pues obviamente es optimista, que es el gobierno de la República. Obviamente el gobierno de la República siempre va a ser optimista y mucho más cuando se habla de sus tareas y siempre va a decir vamos a ser mejores, vamos a hacer, y por eso dicen que eso es solamente un rebote. Y pues bueno, el Banco de la República yo creo que simplemente estaba haciendo un análisis totalmente distinto, un análisis diferente a lo que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República pues está interpretando. No sé usted qué... A ver, yo pienso que el Banco de la República es un poco desacertado a la hora de mencionar ese tema de mezclar la polarización con el crecimiento económico, ya que, digamos, ellos saben el contexto regional, saben que hay economías en la región que están muy estancadas, que el contexto internacional está complejo, el petróleo está muy variable. Entonces, que la economía colombiana haya crecido lo que creció el último trimestre, digamos, es un resultado muy positivo si uno mira el contexto internacional en lo que se ve. Entonces, creo que sí se metió un poco como a dar órdenes o a tratar de que se calmaran los ánimos políticos. Creo que se excedió y que ese campo no es de su incumbencia. Eso es como... Igual yo sí... Mateo, yo te voy a decir algo porque tú estás, bueno, no sé qué ibas a decir ahora, pero con lo que dijiste ahorita de que obviamente el gobierno siempre va a decir las cosas van bien y no sé qué. O sea, yo entiendo que el Banco de la República critique, no lo entiendo en esos términos, como dice Andrés, no debiera hacerlo en esos términos, pero es que si uno se va a los datos, resulta que es que, o sea, antes del 2018, del 2014, llevábamos 4 años de desaceleración. Ajá. Es decir, durante 4 años, cada año crecía menos que el año anterior. Sí, señor. En el 2018 se estanca y como dicen entonces ahora se prevé que aumente el crecimiento para este año. ¿Cómo puedes decir después de eso que te estoy diciendo que hay un estancamiento de la economía? Lo que estoy tratando de decir es que me parece que son unas interpretaciones que pueden variar. Y digamos, la interpretación del Banco de la República es por ejemplo,
se preveía que iba a crecer en este primer trimestre, iba a crecer tanto por ciento, no recuerdo la cifra exacta, pero creció como un 1.5% menos, ¿sí? Que es lo que estaba diciendo, digamos, el ministro Carrasquilla. No, es que esto es simplemente como un apalancamiento, un rebote de la economía que ya en los siguientes trimestres iba a ser muchísimo mejor, y el Banco de la República lo que decía es otra interpretación. Lo que quiero decir, a mí lo que me parece aquí positivo es que, digamos, distintas entidades que pueden ser del gobierno, del Estado, públicas, se pelean, hacen argumentos, y me parece que eso es lo más válido, digamos, en una democracia. Sí, es que no me acuerdo si dije mal, creo que dije que se había estancado en el 2018, me refería a que se había estancado la desaceleración en el 2018, crece al doble, crece al doble. Entiendo eso, estoy hablando de cómo veo yo la interpretación que hace el Banco de la República. Obviamente yo no soy economista y mucho menos pretendo dar una solución más superior a a la interpretación del ministro de Hacienda, a Carrasquilla, o al presidente del Banco de la República, porque, hombre, pues quiero decir, por algo es que están en esos cargos, y yo digo, no voy aquí a decir, no, este man tiene la razón, este otro no lo tiene, ¿sí? No, pero a mí sí me parece, es decir, Mateo, quiero decir que me parece que es un debate. No te convenzo, no, yo entiendo que tú dices que el debate es que hay una deceleración. Pero yo te estoy diciendo que durante 4 años, de 2014 a 2018, hubo desaceleración, cada año creció menos. En el 2018, es decir, el año pasado, crece por primera vez después de esos 4 años de desaceleración y crece al doble. Y luego tenemos que la proyección para este año 2019 es de 3.5%. O sea, ¿cómo vas a decir que hay un estancamiento en la economía con eso? O sea, no sé, a mí me parece... Yo quiero explicarles un poco por qué generalmente hay un conflicto entre el gobierno y la banca central. Lo que pasa es que, digamos, la teoría monetaria moderna de cierta manera le da un papel fundamental al Banco de la República a la hora de generar crecimiento a través de, digamos, de su política monetaria. Entonces baja las tasas de interés para fomentar el crecimiento económico, y de cierta manera entonces él se siente culpable por el crecimiento porque bajó las tasas y probablemente no las bajó lo suficiente, dirían muchos monetaristas. Sin embargo, si uno ve, digamos, en la región hay economías dolarizadas con muy buenos crecimientos. Panamá es una economía que lleva más o menos 80 años sin una crisis económica. Y yo creo que ahora que se ve en Estados Unidos un relajamiento monetario y en Europa, hay que empezar a evaluar el tema del papel del Banco Central en la economía, y especialmente el papel del Banco Central colombiano en la historia de la economía colombiana y sobre el crecimiento económico. Yo creo que el Banco de la República hace un buen trabajo, y sí falta, digamos, una parte de estructura, digamos, de estructurar del gobierno una estrategia de mejoramiento a la inversión privada y, entre otras cosas, a la inversión extranjera directa para que baje el dólar, para fomentar el crecimiento, digamos, tener mayor estabilidad macroeconómica. Y es que ahí también va mi punto. Yo no solamente estoy hablando, digamos, del crecimiento económico que se preveía que era mayor a lo que terminó siendo, sino que pues también hemos visto que hay algunas... una falla muy pequeña. No, sí, es una falla muy pequeña, pero por eso digo, es una interpretación. No estoy defendiendo aquí al Banco de la República, simplemente estoy diciendo, me parece que son distintas interpretaciones, pero otra cosa que uno puede ver también como en el futuro del crecimiento económico, o de si va a haber un buen crecimiento económico, es que también hay otros temas que uno puede estar viendo, digamos, el desempleo. El desempleo ahorita está aumentando, ¿sí? La informalidad está aumentando. Digamos también, digamos, la encuesta que hace FEDesarrollo sobre la confianza de los consumidores está en unos puntos del menos 5.6%, ¿sí? Y digamos, yo vi también un dato, y es que, digamos, la inversión extranjera en este trimestre de 2019 fue de 363,7 millones de dólares. Y si vemos el del 2018, del primer trimestre de 2018, fue de 2.368 millones. Es decir, hay una disminución del 85% de inversiones. Y eso también son temas que uno puede llegar y uno los puede leer y decir, oye, algo está pasando, ¿sí? Yo no sé si es que... ¿De qué inversión estás hablando?
inversiones extranjeras, inversiones en millones de dólares están reduciéndose y se redujeron un 85%. Y eso es lo que uno también puede decir. No solamente veamos en el tema veamos en el tema del crecimiento económico. Me decir como Andrés Manuel López Obrador, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, sí. Ok. Cada que lo acusan, él dice, yo tengo otros datos. Bueno, esos son, les debo la fuente, voy a buscar aquí la fuente, pero esos son los datos que yo he revisado y me parece que existe, digamos, también unas cartas en la mesa para ser pesimista y no ser como el gobierno, que está muy optimista diciendo que vamos a ser la tercera o cuarta economía de Latinoamérica que va a crecer. Entonces me parece que... No, yo entiendo el punto de Mateo, creo que es claro, es válido decir que el gobierno siempre va a estar más optimista de lo que realmente puede ser. Eso obviamente pasa. Las cifras que yo tengo es un crecimiento del 23% de la inversión extranjera directa año a año, datos de abril. Sin embargo, yo lo que veo es, digamos, una cosa ya muy exagerada del Banco de la República y yo no entiendo por qué. O sea, por un lado, que el Banco de la República salga a decir que la polarización, porque pudo haber dicho en términos económicos, Andrés, lo pudo haber dicho, la incertidumbre que hay puede estar afectando los factores económicos, pero no, dice la polarización puede afectar. Entonces, eso a mí ya me llama mucho la atención. Ahora, también hay otra cosa y es que el Banco de la República sale y dice, el crecimiento que uno mira como economista es el desestacionalizado, que es el del 2.3 y no el del 2.8. Para mí eso es algo que está diciendo Echevarría para perjudicar al gobierno y sin ningún sentido, porque es que ningún país mide su crecimiento con datos desestacionalizados. Es decir, si uno busca, es difícil encontrar esos datos si uno lo busca en los países. Sí, entonces, que él diga eso, y él debe saber eso que yo les estoy diciendo, pues porque es economista. Entonces, que lo diga a mí me dice, ¿este tipo que se le corrió el tornillo ahora o lo hizo con mala intención? Salir a decir que el DANE miente así. Porque incluso en esa forma uno podría decir, bueno, yo no estoy suponiendo que él tenga la razón y que habría que mirarlo con datos desestacionalizados, que yo no creo, que como les digo, si ustedes buscan eso para otros países es muy difícil encontrarlo. Suponiendo que eso fuera verdad, la forma de decirlo debe haber sido, estoy en desacuerdo con no sé qué, no salir a decir el DANE miente. Es una afirmación demasiado fuerte. Entonces, yo no entiendo, de verdad que no entiendo la postura del Banco de la República. Ahora, el Banco de la República, Andrés, venía comprando dólares. Venía comprando dólares al mismo tiempo, no sé, no voy a afirmar nada, pero tampoco lo voy a negar, como diría Fajardo. El Banco de la República viene comprando dólares. Cuando uno compra dólares, pues es para que el dólar suba, ¿no? Sí, los cafeteros y otros sectores exportadores no hacen sino llorar porque el dólar está muy bajito y que necesitan que el dólar suba. Entonces, no sé. Digamos, desde ese punto de vista, digamos, creo que el Banco de la República ha cometido errores, por lo menos manteniendo la compra de dólares, sabiendo que tenían un dólar ya muy competitivo. Generalmente, digamos, los ciudadanos creen que una tasa de cambio devaluada, o sea, que el peso valga poco, el dólar valga mucho, creen que es bueno para la economía. Sin embargo, digamos, en el año 2008, 2007, creo, nosotros tuvimos una tasa de cambio de alrededor de 1.600, 1.700 pesos y la economía generó un crecimiento de alrededor del 7%, 7.7%. Eso quiere decir que podemos tener una tasa de cambio baja y el país puede crecer mucho. Yo sé que los cafeteros lloran mucho por ese lado y hay mucha afectación. Sin embargo, uno de los principales, digamos, insumos que ellos tienen, que es la urea, entre otros, semillas, etcétera, son importados. Entonces a ellos se les suben los costos y al final terminan siendo afectados también por eso. Por eso hoy, con la tasa de cambio a 3.300 pesos aproximadamente, siguen llorando porque tienen una tasa de cambio muy competitiva para ellos y tienen unos costos que les van subiendo con la tasa de cambio. Sí, lloran por todo. Sí, no, eso también es un mito, eso de que hay que devaluar la moneda. Entonces siempre te dicen, hay que devaluarla para crecer y mire China y no sé qué. Bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómo países con monedas muy fuertes, como por ejemplo Alemania antes, creció muchísimo con una moneda supremamente fuerte. Y el problema de eso, bueno, el problema de eso que menciona Andrés es que entonces tienes unos cafeteros llorando porque quieren el dólar más alto, pero eso termina es presionando para que el gobierno, no sé, por ejemplo, prohíba la importación de café, ¿no? Sí. Y eso también lo que me parece importante decir acá, y es que Colombia
Colombia tiene muchos problemas económicos ahorita y tiene muchos problemas porque es precisamente porque hay muy poca libertad económica. Yo estaba, digamos, revisando datos que creo que son válidos, que son, digamos, el reporte anual de libertad económica del Fraser Institute. Y nosotros estamos en el puesto 104 de libertad económica de 162, quiero decir, somos uno de los países menos libres económicamente. ¿Y eso qué es lo que sucede? Pues obviamente las empresas se van, las personas no pueden hacer empresa, no se puede, se aumenta el desempleo, se aumenta la pobreza. Entonces, yo creo que en vez de estar también como peleando a ver cuánto es que vamos a crecer en cifras de cuánto es que lo que vamos a crecer, es más bien qué es lo que debemos hacer. Y qué es lo que debemos hacer, me parece a mí, es implementar políticas liberales en temas económicos, ¿sí? Digamos, en temas del tamaño del gobierno, rebuscámoslo, en temas de la protección de la propiedad privada, en el tema, digamos, de fortalecer la moneda, en el tema de libertad de comercio internacional, bueno, y además de eso también, digamos, regulaciones muy importantes como es la regulación laboral, la regulación del crédito. Y la regulación laboral lo digo porque ahorita el premio Nobel estuvo hablando de que es necesario reducir el salario mínimo. Yo soy un poquito más fuerte que él. Yo digo, no lo reduzcamos. Deberíamos eliminar eso. Hay un tema importante con lo que mencionas de libertad económica y hay dos ejemplos empresariales, digamos, de destrucción empresarial por falta de libertad económica. El año pasado una empresa colombiana muy conocida por todos, que se llama Spring Step, la de calzados, entró en reorganización empresarial, básicamente porque el gobierno de Juan Manuel Santos le subió los aranceles al calzado importado. Eso hizo que se dispararan el contrabando y las importaciones, y al final ellos también terminaban importando, y como ellos sí son legales, les tocaba vender el mismo calzado importado a un precio mayor, mientras que el contrabando se le vino encima y terminó, digamos, esa empresa en reorganización. Por ahí dicen, nadie sabe para quién trabaja. Y el otro ejemplo es el tabaco. Sí, lo de ahorita. Subieron el impuesto a los cigarrillos y obviamente eso dispara el contrabando y termina jodiendo a los industriales colombianos. Por tratar de ayudarlos, terminan perjudicándolos. Eso es lo que está pasando en este momento. Pero es que cuando uno sube mucho los impuestos y cuando se le hace imposible al empresario poder hacer las cosas, pues lo que hace es recurrir al contrabando muchos, ¿no? Es una manera de sobrevivir y también es una forma de ayudar a la gente pobre, es decir, la gente pobre que compra su ropa, no sé, en San Andresito y en todas estas cosas de contrabando, pues es gente a la que le ayuda muchísimo. Claro, claro, y ellos merecen el mayor respeto de cómo están consiguiendo sus subtiles de consumo, y uno no puede llegar a juzgarlos y a señalarlos y decirles, oye, es que esto se está comprando de contrabando. Sí, hombre, es que yo estoy comprando de contrabando porque es que ustedes, todos los demás productos, los que son legales, pues son imposibles de comprar precisamente por impuestos, por aranceles y pues por muchos más problemas económicos o regulaciones más bien. Sí, digamos que hay que esperar que el gobierno por lo menos estandarice o flexibilice un poco el tema de las importaciones y que los empresarios se den la pela trayendo maquinaria. Yo creo que ya a nivel internacional China tiene un salario superior al de Colombia, o sea, ya los costos laborales no son determinantes a la hora de ponerle el precio final y de importar. Entonces es hora de que los industriales, digamos, que están ya incluso con salarios más bajos, salgan a traer tecnología y a generar desarrollo sin, digamos, irle a llorar al gobierno por el tema de precios de productos finales, que eso es lo que hacen. Claro, pero eso es a unos pocos. Es decir, hay unos pocos empresarios a los que el gobierno los protege y les da ese tipo de cosas, y digamos a los cafeteros entonces prohibamos la entrada de café de otras partes. Pero la mayoría de los empresarios y los más chiquitos y los que están saliendo los joden que hagan eso. No sé si ustedes escucharon ahorita la noticia que también le van a poner aranceles altísimos a la leche importada. Uy, terrible. ¿No? Entonces, bueno, ahora bueno, ya tenemos que cerrar el programa, ya se nos acaba, pero yo lo que iba a decir es que yo siempre defiendo a Carrasquilla porque mi impresión
Es que Carrasquilla quiere hacer muchas cosas, pero no puede, porque claro, una cosa es lo que uno habla acá y lo que uno piensa, otra cosa es la política real, claro. Y otra cosa es que Duque es el jefe de Carrasquilla, y que si un día a Carrasquilla se le ocurre decir es que hay que hacer una disminución del gobierno y echar a tal gente, le va a decir tú que no podemos hacer eso porque la gobernabilidad, porque las cuotas políticas. Yo sí quiero decir una pequeña cosa antes de terminar y es quiero, no sé, poner el dedo en la llaga. El tema del salario mínimo de nuevo, y es que el salario mínimo está creciendo año tras año, es gracias a la Corte Constitucional, gracias a la terrible norma de la Corte Constitucional de decir que el salario mínimo tiene que subir igual o más que la inflación, algo que pues obviamente cualquier economista o cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso no es una buena política económica, y yo creo que pues uno debería, por lo menos el gobierno debería replantear ese tipo de normas que no tienen ningún sustento teórico que ni siquiera valen para ser pensadas en la almohada. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, buscarnos en Twitter y también suscribirse a nuestro canal en YouTube, porque sí pueden ver nuestros videos por Facebook, pero si se suscriben al canal de YouTube, pues van a tener la notificación de cada que haya un video nuevo. Nos vemos en un próximo episodio.